Muy bien, ¿cómo están, Pepitos? Espero que estén bien. Comenzando un día de miércoles. Decía el amigo, ayer arrancaba mal. No, ¿cómo están todos? Espero que bien. Es lindo decir un día de miércoles, ¿no? Espero que hagamos profit hoy miércoles. Y bueno, vamos a ver hoy qué tenemos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito lo que es las divisas, como siempre, como todos los días. Vamos a ver un poquito las cripto. Todo un poquito, ¿no? Porque si no nos llegamos a tanto, igual vemos muchas cositas. Análisis técnico, hacemos análisis fundamental. Ponemos los bots que voy creando a hacer profit, si se puede, y operamos de forma manual, que es lo que más me gusta, ¿no? Obviamente, quizás lo más lindo de todo es tratar de formar algo entre todos, ¿no? Una buena onda, una comunicación donde podamos pasarla bien, que nos vayamos conociendo, que se sumen al planeta. Y bueno, de fondo estamos viendo canal de YouTube, donde tenemos un par ahí, los videitos que se ven al lado de la cabeza de Mila Pop Trader, ¿sí? De Pepe Mila. Ahí en el costadito tenemos un par de videos donde están, obviamente, miren, estos dos, por ejemplo, ya que estamos, tienen que ver con música creada por mí, Eso está bueno porque es original, autóctona del planeta, creada por este planeta. En esta zona se creó música que tiene que ver con el trading, tiene que ver con el planeta Pepe. Bueno, estos dos, fíjense, son cortitos, hablan de el planeta, de la nave, de los Pepes. Así que bueno, ahí están, ¿sí? Varios temas compiladitos de música de acá, del planeta. Sí, del planeta Pepe, iba a decir, obviamente de Pepe Mila, ¿sí? Así que bueno, y obviamente tenemos un par de bots acá también, por si los quieren mirar, si les gusta alguno me avisan. El conejo negro, la bolingueadora, el zombie desviator, bueno, bombita McLean, que le estoy haciendo algunas configuraciones, alguna escuelita acá para el que no sabe, un poquito quizás nivel medio sería este, porque es unas clases que di en una plataforma de criptomonedas de China. No me entendían, pero yo les decía, no, arriba, abajo, ¿sí? Y bueno, y ahí, bueno, se reían y bien. Así que bueno, tenemos ahí varios videitos, ya tenemos prácticamente 625 videitos entre en vivo, que tenemos ya hace 3 años que venimos operando en vivo todos los días. Y bueno, ni hablar también haciendo algunos videitos que tienen que ver con educación, con tips, muchos tips, muchos bots, muchos backtesting, sobre todo técnicas que también las pueden ir aprendiendo. Súmense a Discord, sumen años en Discord. ¿Cómo se suman los años? Participando, porque te puedes sumar a Discord, pero si no charla, estás ahí, sos un ente más, ¿no? Ahora, si escribís y participás, se irán sumando añitos, que eso los vamos a ir viendo para pasar a otras dimensiones, ¿sí? Y en las otras dimensiones van a estar como con los pepes más avanzados, ¿sí? Para ir aprendiendo, que el objetivo es obviamente que puedan llegar a ser de alguna forma u otra con herramientas rentables, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy rápido. ¿A dónde? Y vamos a pasar primero por el planeta Tierra. Recuerden que nosotros despegamos. Estoy armando una nave. Si me llega a salir la nave, se la voy a estar compartiendo. Obviamente vamos a meter dentro las caritas de algunos pepes y vamos a ir viajando al planeta Pepe, ¿sí? Está linda la nave. Lo que pasa es que no le puedo meter el muñeco adentro, ¿viste? Cuando le agregue el muñeco, prepárense. Van a ver una sensación de nave, que vamos todos al planeta, operamos y después nos volvemos acá a la Tierra. Así que ahora, como la nave no está lista, pero sí está en la imaginación, le cargamos obviamente gasoil, nafta, si querés lo podés operar también, ¿sí? El petróleo negro, el oro negro diríamos, ¿no? El West Texas, ¿sí? O el Bren, el que te guste más. Nos metemos, obviamente en vez de ponerle combustible, le ponemos música. Sale la nave y nos vamos de una. ¿A dónde? Primero vamos a pasar por el planeta Tierra, vamos a revisar las criptos rapidito. Tenemos, bueno, una imagen en negro, decía en gris, ahí está, no. Poca volatilidad y sí, recién estamos comenzando lo que es la sesión de Londres. Está a mitad de camino y está por comenzar, perdón, la sesión de Nueva York. Le quedan 11 minutos, ¿sí? Ahora. Así que próximamente estaremos dentro con las puertas abiertas. Fíjense en la volatilidad. Siempre se dirige a los países más regulados, ¿sí? Los más... El primer mundo, ¿sí? Te recuerden que está el primer mundo, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto, ¿sí? Y acá en Sudamérica estamos nosotros, por ahí andamos, ¿sí? Así que bueno, por ahora comprando los amigos Bitcoin una caidita. Obviamente, ¿cómo no van a comprar si está más barato, no?
¿sí? Recordá esto, es como el oro, ¿eh? Si tenés diente de oro, no te rías porque el oro se va a los 4, ¿eh? 4K, acordate 4K, acordate lo que te digo. Bien, así que bueno, pero estamos con el Bitcoin que se va a los 100 en cualquier momento, hay que aguantar las caídas, pero más que ponerte triste es como que te compró un par de zapatillas más baratas, ¿no? 1.37 cayó Bitcoin, nos metemos dentro de las cripto, las top 100 rapidito, vamos a ver acá lo que es la semana, el día viene con algunos retrocesos, ¿por qué? Porque ayer Bitcoin cayó y es una correlación, después vamos a estar viendo las correlaciones en las divisas, si se anima algún Pepe y se suma hoy y quiere operar alguna correlación, me avisa, tiramos la ruleta, ¿sí? Así que bueno, rojo tenemos día, hora, semana de la mayoría. Algunas están recuperando esa caidita de ayer, pero recuerden que Bitcoin está en una caída desde ayer. Ahora vamos a estar viendo la vela diaria. ¿Y qué quiere decir? Cuando Bitcoin cae, por más que el proyecto, no sé, acá ponele que gala, ¿no? Wow, ¿no sabes el proyectazo que es? Sí, obvio, va a seguir subiendo, el proyecto es bueno, pero se va a tener que comer todos los retrocesos o las caídas o los dip, inclusive los dip profundos son caídas muy agresivas de Bitcoin, ¿sí? Porque es la mamá todavía. Cuando se independicen, que sean mayor de edad, ahí seguramente van a poder despegar solas y no van a hacer una correlación tan directa como lo es hoy en día, ¿sí? Monedas nuevas dependen de Bitcoin muchas veces, hasta que ese 70% del total de las cripto que existen en el planeta Tierra, ¿no? Si se diversifique y pasen al 30, ¿no? No sé si me entienden, me explico, ¿no? El 70 está entre Ethereum y Bitcoin. El resto son todas las demás, ¿eh? Por eso cuando Bitcoin cae, va de la mano, ¿bien? Las amiguitas. Así que bueno, me voy a ir a Bitcoin. Mira, pero qué animalada que tenemos acá. Mira, acá puse, esto me acordé, me reí ayer porque puse... ¿Por qué tenemos que poner ballena siempre, no? Las ballenas son las instituciones, las wallets poderosas como la de algún Pepe que tiene mucho poder adquisitivo y se compra cada tanto algún Bitcoin. Acá están las ballenas que mueven el mercado de las criptomonedas, ¿no? Pero cada tanto, y no me digan que no, la ballena y algún Pepe como nosotros, yo mismo también inclusive, somos este animalito, ¿no? Que compramos allá arriba. Y te tenés que comer 3-4 días en caída, pero si vas promediando no pasa nada. Pero lo vamos a dejar a los animalitos estos cada tanto porque, fíjate, el que compró en Bitcoin, ¿se acuerdan? Viejas épocas, mirá, música de Pepe Mila, escuchá. Dale. Ese es un Pepe cantando, ¿eh? Mirá, escuchen acá, ven acá, ¿se acuerdan de estas viejas épocas acá 2021? El que compró acá, ahí va el amigo, y no me diga, acá tiene que ir el amigo, ven ahí, ¿sí? Obviamente después el amigo se convirtió en una ballena poderosa, pero fíjense, tuvo que esperar toda esta caída, compró acá las zapatillas, dice, che, qué barata, se van a 100, sí, se pusieron con goma de caucho, no sé de qué, y cayeron las amigas, fíjate, llegamos a tocar prácticamente los 15 ahí, ¿sí? 15.600, todo esto desde el 21, noviembre 21 hasta hoy día, donde llegó a los ATH, los altos históricos, esto que los reventó acá, ¿ven? Ahí hacia allá, ahí los reventó, pero falta que siga hacia el alza, ¿sí? Obviamente la idea es que después del halving que sucedió hace un par de meses atrás, esto reventara, ¿no? Quizás entre finales de este año y principios del otro se tendría que ver el bull run, ¿no? Decía el amigo, che, no, la corrida alcista de los toros, ¿sí? Acá le voy a mostrar un toro. Pero bueno, la idea de esto, ¿cuál es? Que si compraste acá, ¿sí? Si compraste acá, compres acá de vuelta, ¿sí? Así sos otro monito. Y diga, che, pero qué cosa. Y compres acá de vuelta. Y diga, bueno, ahora sí, pará, me voy a la B, te pones ahí, ¿no? Che, esto desaparece, ¿no? Y de golpe, si sabes qué, tengo la esperanza, voy a seguir comprando acá, y ya te convertiste en una ballena, porque esto lo promediaste y acá arriba estás en ganancia, ¿sí? Obviamente, si no vendes nunca las moneditas, son las mismas, ¿sí? El problema es cuando las entregás baratas, ¿sí? ¿Me entienden lo que voy, no? Si las entregas caras, perdón, acá, a lo que voy, si vos la vendés a la monedita, ¿no? El valor adquisitivo es inferior, ¿sí? Ahora, si vos no,
¿qué sucede? Que tenés la misma cantidad de moneda que valen menos, pero tenés las 100 moneditas de Bitcoin si querés, ¿sí? Ahora, cuando las monedas suben, si vos nunca las cediste, vas a estar por encima, ¿sí? Obviamente con una estadística donde algunas estarán más baratas que otras, pero el promedio de esta época hace que vos tengas que pagarte y obviamente siempre trata de llevar a la heladera, ¿no? Como digo siempre, ¿bien? Pagarte a vos mismo y ir diversificando, esa es la idea, ¿sí? No te cases con una sola, ¿bien? A no ser que sea Bitcoin. Bien, ahí está, mirá, tenemos un ganado entero acá, gente. ¿Le gustó lo del el monito ahí? Monito tremendo el monito. Estos monitos son, para no decir el angelito. Uy, se me escapó el angelito. Prepárate, ahora en un rato, si aparece el angelito, anda el angelito, el ingeniero Garqueta, el diablito, y anda por ahí la, ¿no? Ultra, no sé, bueno, el amigo que nos predice dónde va a ir el precio. Obviamente que está por encima del rango del angelito. Hay que pedirle permiso al angelito, nos pasa el código y vamos a ir viendo después, ¿sí? El ingeniero Garqueta viene con varios nombres, de algunos que anduvieron dando vuelta también, así que vamos a empezar a ponerlos como personaje. Acá nos vamos a reír un poco para que vayan conociendo las historias antiguas, ¿sí? Así la pasan lindo. Y bueno, ahí estamos. Así que por ahora tenemos el monito acá arriba, ¿no? Tenemos un osito, que es el, obviamente, de Bears, y tenemos algunas vaquitas, algunos toritos, que serían de Bulls, ¿no? Wow, obviamente cuando acercamos, como decíamos ayer, ¿no? Mirá, una vaca, cola de vaca tiene el torito ahí. Bien, pero supongamos que es un toro, porque tiene cuernito, ¿no? ¿Hay vacas con cuerno? Bueno, sí, algunas que el torito se mandó alguna, ¿no? Pero ponele que son, ¿no? Ahí está, un toro de bull. ¿Qué estamos haciendo? Estos rangos que puse acá en velas diarias, estamos esperando seguramente que vengan para ver si hay alguno de estos amiguitos comprando, ¿sí? Para poder poner con órdenes pendientes compras y que dispare y rompa el nuevo high, el nuevo alto que generó acá. Estamos esperando con el huesito. Este huesito estaba acá, ¿se acuerda? Tocó, formó un fractal y ahora lo corrimos hacia la derecha, ¿ven? Este me da, lo voy a dejar ahí porque le tengo terror a los osos. Mirá lo que son. Tremendo, ¿eh? Bien, me voy a ir a dónde. A las velas de 15, ¿sí? O de una horita. Vamos a ver, la vela de hoy es una vela, como hablábamos recién, bajista. Ayer doji, antes de ayer, que fue el lunes, bajista también. Estamos en un retroceso de Fibonacci, seguramente cerca del 61, si tomamos este impulso que generó el último impulso acá, ¿no? De velas diarias, que rompe este high que está acá. Así que bueno, está llegando al high, puede ser un pullback hasta acá nomás. Veremos si apoya en este alto. Ahí ya lo está apoyando, pero si la próxima vela de mañana o esta misma se da vuelta para arriba, ¿ven? Si llega a caer, obviamente esperamos este vacío, pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Este vacío que está acá negro, ¿sí? Para venir acá, lo vamos a esperar ahí con los cuernitos, ahí, ¿sí? Si viene, ¿bien? Así que bueno, acá estamos por ahora esperando. Vamos a poner la vaquita acá arriba porque me la voy a comer. Ahí sí, me va a agarrar hambre, ¿sí? Un asadito ahí. La dejamos ahí. Me voy a las velas de 1 hora. Estamos con Bitcoin, ya pasamos al índice. Y bueno, ayer todo bien, gente, todo positivo también, por suerte. El oro cerró en positivo. Justo estábamos charlando con alguno de los pepes en la dimensión número 2. Y bueno, justo a él le cerró en positivo, a mí me cerró en positivo. Obviamente también estuvo interesante porque lo que era el conejo negro, las compras habían cerrado en positivo y ventas al ratito también cerraron en positivo. Que le compartí la imagen ahí en la dimensión 2. Después la paso al 1 para que vean la disparadita que tuvimos a favor de, obviamente, lo que quedaba del conejo. Así que salimos en profit en todo, por suerte. Bien, me meto dentro de Bitcoin, USD, Tether, H1, retrocesos, velas bajistas. Estamos en línea punteadita. Sería el alto que está allá a la izquierda, así por acá, que estábamos marcando anteriormente en velas diarias. Estamos llegando a esta zona, ya estamos prácticamente invadiendo el vacío que les decía recién. Vamos a ver si se mete con fuerza para venir a visitar esta otra zonita que está acá alejada. Entre medio no hay nada que lo interponga, así que ¿quién te dice que no baja un 1%, 2 más, no? Pero bueno, ojalá que suba y rompa todo, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer nada, solamente proyectar, ¿sí? Nada más, no sabemos nada. El angelito es el único que sabe el futuro. Y el ingeniero Garqueta que anda dando vuelta a ver qué puede agarrar, currar, robar, ¿no? Siempre. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos consolidaciones en este momento en 5 minutitos. Ahí tenemos un par de altitos y bajitos. Si marcamos acá, miren, ven ahí. Ahí
y ahí tenemos como un pequeño canal en este mundo de fractalidad de 5 minutos, ¿sí? Así que bueno, fíjense la mechita que hace, ya empieza a jugar con esta zona que está acá, esta zonita que está acá. El precio obviamente hace un POC, ¿no? Interactúa como un imán entre por encima y por debajo, ¿ven? Ahí hay que ver si después de ¿no? pivotear acá, ¿no? De por encima, por debajo, pivotea, si rompe este bajo, ¿no? Si lo rompe, nos vamos al vacío que les decía recién, ¿sí? Por ahora estamos dentro de una zona de pullback, de soporte de lo que les marcaban las velas diarias y horarias. Bien. Vamos a chequear también si hay noticias de alto impacto, en un ratito. Me parece que hay algo del euro, algo del dólar, y bueno, vamos a estar atentos también. Me parece que hay algo del canadiense interesante también, ¿sí? Muy interesante. Vamos a verlo en qué horario acontece esa noticia de alto impacto. Los tipos me parece que son, ojo al piojo ahí, Bien, me voy a meter dentro del índice. Me voy a tomar un mate primero. Qué rico que está el mate, che. Cómo me gusta el mate. Hay que ponerle agua, que no me vea el angelito porque hoy también me pasó lo mismo que ayer, Ahí está, me mandó a calentar 500 litros el angelito. Ahí está, un matecito. Índice. Cripto, las dejamos, podemos ver, miren esto, para el que se sume nuevo. ¿Por qué analizás Bitcoin, Pepe Mila? Porque para no convertirnos en un youtuber más, la mayoría analizan toda la cripto. Obviamente puede haber un proyecto nuevo, algún cambio, pero mira, si yo te analizo esto y te lo pongo con gráfica de líneas, mira, ahí lo ven, Bitcoin, y me voy a poner, no sé, vamos con Ethereum si quieren, o vamos con Shiba Inu, o con BNB, con lo que quieran. Mira, Ethereum, observen esto. ¿Qué ven ahí, amigos? Una correlación, lo que le decía recién, una correlación que positiva, un espejo, prácticamente lo mismo. Si va para arriba, va para abajo. Si cae Bitcoin, cae en el resto. Mira, te puedo poner otra, si querés, sacamos Ethereum, vamos a poner una que no conozca a nadie, ¿sí? ¿Para qué va a perder tiempo viendo no? A lo que voy. Miren todo lo que tengan que mirar. Pero mira, fíjate acá, ponía el índice del dólar, no. Vamos a poner Polkadot, por ejemplo. Mira, Polkadot, ¿sí? Ahí está, mira, tuc. Obviamente está más, ¿no? Son porcentajes promedios, pero ven, es prácticamente, mira, cuando cayó Bitcoin, cayó, cuando subió Bitcoin, subió, ¿sí? Ponele que tiene un proyectazo bárbaro, que mañana anuncian una actualización de la moneda, bueno, y cae Bitcoin, negro, va a caer también, ¿sí? Si sube, y capaz que te da un empujón, muchas, eso sí pasa, cuando Bitcoin pega una subida, suben a los 2 o 3 días, pero cuando van a subir, como algunas de las que tengo holdeando hace un tiempito, cuando van a subir, porque che, despertate que Bitcoin subió ya como 4%, cuando están por subir, Bitcoin cae de vuelta y no, che, negra, hubiera subido algo, no, y vuelven a caer con Bitcoin. Entonces no llegan a subir lo que Bitcoin subió en porcentaje. Otras hacen un 20, un 30 y mucho más, ¿sí? Sobre todo los memes, pero lo que hacen en subida lo hacen en dip profundo en caída, ¿sí? Me voy a ir a donde. Ahora sí, las dejo a las amigas, las sacamos. ¿Le gustó o no le gustó la historia? Sí, ¿no? Bien. Así que ojo, que acá hay más vendehumo que otra cosa. Nos metemos dentro de hilo de Fore, no sabe, los amigos y amigas de. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a pasarla lindo. Me voy a ir a la lista roja, me voy a meter acá a el índice. Mirá lo que es esto, una nave espacial despegando. Ahí, ¿la ven? ¿Sí? El índice, 5 minutos. Vamos a ver cómo está dentro de velas diarias. Escucha. ¿Te gusta esto? Después si querés hago un popurrí. Che, ¿qué pasó acá? ¿Encontraron petróleo en la casa del índice? Ahí estamos, llegando. Miren esto que marqué que es. Mirá qué lindo. Miren esto, gente. ¿Ven esta vela oculta acá? De un rally de una vela diaria. Bueno, fíjense en esta velita. Si vos haces este rectángulo hacia la derecha, pasa por una zona que consolidó, que hizo un alto, un bajo, rompe hacia abajo, se da la vuelta y viene a buscar los order blocks o lo que vos le quieras llamar, ¿sí? Como está de moda ese nombre, para no decirte un alto o una zona de liquidez o como quieran, fíjense en cómo va a buscar esa zonita. Ya está prácticamente cubriendo la mitad de la vela, ¿sí? Es probable que en el transcurso de estos días pueda venir a retestear esta zonita para después quedarse consolidado. Va disparando hacia arriba, interesante, por eso estas flechitas que van marcando, fíjense en el punto medio también acá, ¿sí? Esta vela poderosa y sí, escondidita. Mate.
Bien, gente, vela diaria alcista. Si quieren podemos pasar, recién acabamos de vela de 5 minutos, 15 minutos, una horita. Me voy a meter dentro de, vamos a los 30 minutos, que hace tanto. Pensar que en mis viejas épocas operaba 30 minutos y no me cambiaba de esa temporalidad. ¿Por qué? Porque todos operan H1 o M15. Y como yo voy al revés de todo, yo opero M30, ¿sí? Aparte me parecía más lindo, porque analizar una vela de una hora separada en dos partes me parecía impresionante por los números redondos que hay dentro, ¿sí? Así que bueno, seguramente si lo está viendo algún ingeniero Barqueta lo va a empezar a hacer, ¿sí? Ahí no está mal. Bien, así que ahí tenemos vela grande. Mirá lo que es esto, una vela grande elefante, esta última de 30 minutos, devolviéndose hacia la baja la próxima velita, la de ahora, la de este momento. Ya van 5 minutos de la vela de 30 minutos, 9.05, y tenemos obviamente un pequeño retroceso que capaz que deja mecha y se nos devuelve hacia arriba, lo que me gusta a mí. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Por ahora, índice alcista, podemos buscar algo a favor de del dólar, ¿sí? Ya sea como base, que está adelante, o como cotización atrás. Bien, 30 minutos. Vamos a meternos dentro del mundillo estas dos velitas para que vean. Hay unas 40, 50 velitas de un minuto. Y ahí estamos, ¿ven? Bueno, interesante, impulsos, retrocesos, como siempre. Lo lindo es que va hacia arriba, retrocede, va hacia arriba, ¿no? El problema es si se va para la izquierda. Ahí tenés que pensar si estás dentro o estás soñando, ¿no? Bien. Ahí estamos, ¿sí? Así que bueno, está en un retroceso en este momento de una vela de 30 anterior, que seguramente, si no fue una noticia de alto impacto, algo fue, pero le inyectaron bastante liquidez ahí, ¿sí? Alcista. Bien, gente, me voy a dónde ahora, rapidito. ¿Podemos ver el oro como está en un minuto? Bueno, ahí está el oro. Mirá, ves que no siempre cuando el índice va hacia arriba el oro tiene que ir hacia abajo. Muchas veces queda consolidado, ¿ven? Acá es contrario a... por eso las correlaciones no son tan directas. Son directas un 70, un 80. Hay veces que es mucho más, un 90. Pero hay veces que son un promedio de 60, 70. Quiere decir que si el índice sube, no, como es una correlación inversa, quiere decir contraria, porque el dólar está en la segunda etapa acá como cotización. Si el índice dispara, tendría que caer, ¿sí? El oro. Pero el oro está consolidado, ¿ven? Acá haciendo un pequeño canalcito, ahí ven, ahí hermoso. A ver si podemos marcar acá. Acá, ven ahí, ¿sí? Qué lindo dibujo, ahí va, el amigo llegó a una zona de soporte. Si rompe, quizás se pone para el lado de la correlación que siempre tira ¿no? a mayores, que es la correlación inversa con el índice. Pero por ahora está consolidando, ¿sí? Apuntando a que se cumpla la estadística de esa correlación que les digo, ¿no? Que no siempre se da, pero un 95, pero sí un 90, un 85, ¿sí? Que es la inversa. Bien. Así que si cae, seguramente el índice va a seguir subiendo. Bien, me voy a ver, estamos en vela de un minuto casi. Me voy a ir a dónde. Bueno, vamos a ver si hay algún mensajito. Y después vamos a ver si, para que voy a correr acá el dibujito este anterior. Ahí estamos, tiki, 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 tiki. Estamos. Así cae la vela, decía el amigo. Me voy a meter ahora en la ruleta. Seguramente si hay algún Pepe quiere operar, me avisa. Tiramos la ruleta, el par que quieran. Pueden también operar si quieren alguna, ¿no? Alguna técnica, no sé, alguna onda, lo que toque. Si se animan, si no saben, les ayudo. No hay problema, ¿sí? Bien, ahí va el amigo, mira, está resfriado, el bebé está resfriado, adentro. Me gusta cuando deja mecha, ¿viste? Adentro. Bien, a ver si hay algún mensajito. Tenemos buenos días, buen día Pepe, con música, acá estamos, sí señor. Muchas gracias, buen día Pepe, buen día, ¿cómo le va? Pasito a pasito siempre, ¿no? Exacto, así me gusta, Estuve viendo los videos de YouTube en este fin. Uy, qué grande, me diste una mano. Se sumó el algoritmo. ¿Sabes qué lindo para dar una mano, no? Así que esa es la idea, ¿no? Obviamente hay veces que el audio mucho no. Esto es todo a pulmón, esto, como la canción de Lerner, ¿no? Todo a pulmón, ¿no? Estoy solo, hago todos los personajes, opero en vivo, hago la música, manejo acá, ¿no? El director de escena, todo, acá armo todo. Así que disculpen los errores, pepes queridos, Al final ayer no me dijiste cómo se llama el tema musical. Tenés razón, no te lo dije.
Ahora tampoco te lo digo, decía. No, ahí te digo, para que el nombre, mira, te lo voy a compartir ahora, mira. Se llama, el tema se llama, si te gusta, a mí me gusta. Se cortaba para que lo encuentre acá. Ahí estamos. Bueno, se fue, desapareció. Me lo sacaron. Ahí está, recuerdos. Mira, ahí va, te pongo un temita, ahí va. Recuerdos, mira, para vos, para todos, escuchen esto, Ahí está. Y nos vamos al MT4. Nos quedamos ahí. Seguro va a aparecer el angelito. Ojalá que hoy nos acompañe con buena onda. ¿Sí? Porque si no me voy a quedar con el ingeniero Garqueta. Y no quiero pasar al ingeniero Garqueta porque vos sabés que te va a quedar los bolsillos vacíos. ¿Sí? Así que por ahora el angelito espero que esté descansando. Y si está con nosotros que nos tire buenos tips. ¿Sí? Como solía hacer en viejas épocas. Me voy a dónde? Al MT4. Vamos a ver la fuerza de la moneda. Algo que nos distingue de años aquí donde muchos aprendieron y quizás vendieron algo, ¿no? No está mal venderlo, pero está bueno decir negro, lo sacamos de acá de Pepe Mil, así no pasa nada. Si lo decís, no te va a pasar nada. Me voy al MT4, gente. Recuerdos me traen momentos que en el Qué lindo. El tiempo es una maldición. Fuerza. Es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso. Bueno, acá tenemos un par de órdenes abiertas que la va abriendo el amigo, ¿sí? Ese no, acá está, este no, este, ¿sí? Ahí está el amiguito jugando un poquito a recolección de frutas, ¿sí? En este caso, sabe que, ¿no? Si te agarra el conejo negro, te morfas, ¿sí? A los que le compartí el conejo negro, cuando tengan tiempo, pruébenlo, que seguramente le pueden sacar fruto, hagan un buen backtesting, búsquenle la vuelta en la temporalidad adecuada y en el par que les guste, ¿sí? Busquen en cuál le puede funcionar y en qué sesión le da el profit y lo apaga, ¿sí? Porque el conejo se te queda, Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. Bien. Tiempo es la mentira sobre Vamos a... me faltó ver un poquito las noticias de alto impacto, lo más importante para ver qué se acerca, ¿sí? sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada vez. Noticias de alto impacto, sí señor, tenemos los tipos de interés, pero del canadiense, del dólar canadiense, ahora a las 10:45 de la mañana. Pasando los 15 minutos, venta de vivienda de segunda mano del angelito con respecto al dólar. Después tenemos a las 11 también, mismo horario que las ventas de vivienda de segunda mano. Alto impacto entre comillas, ¿no? Pero son de alto impacto. Tenemos la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, ¿sí? A las 11. Se van a mover los mercaditos, hay que ver si ahí se puede ir cerrando o esperar después de eso el telaraña, ¿sí? Para el que tiene el telaraña, que lo aproveche para sacar dinero, es la realidad, ¿no? Y después tenemos que ahí no importa el deslizamiento, no importa el spread, el telaraña te lo va a dar. Ahora, no lo dejes todo el día prendido porque te lleva de la mano, ¿sí? Bien, tenemos a las 11:30 inventario de petróleo crudo también, ¿sí? Así que tenemos varias noticias de alto impacto separadas cada 15 minutos más o menos. 10:45, reitero, decisiones de tipo de interés, venta de vivienda de segunda mano a las 11 de mi país, GMT-3, Argentina. A las 11 también tenemos comparecencia del Banco Central de Europa, de la presidenta. Llega a hablar el banco, salí corriendo, ¿no? Y después 11:30, Lagarde se dice, ¿no? La presidenta Lagarde, ¿sí? Bien, inventario de petróleo crudo de la
Ahí es, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos un popurrí. Obviamente que podemos chequear de mediano impacto o ver otras plataformas. Muchas veces pasa eso, ¿sí? Ustedes chequeen un par de plataformas, porque lo que vos estás viendo en una como alto impacto, porque lo filtraste, viste que vos podés filtrar 3 paquetitos, mediano, bajo y alto. Yo me quedo con las de alto, que son las que me interesan, pero muchas veces al filtrar las de alto, algunas de mediano impacto quizás no la toman como poderosa ese día y es poderosa. Entonces, chequeando en otras plataformas, quizás esa de mediano la ponen como alto impacto, ¿sí? Si no, no pasa nada. Igualmente, vos tenés que saber que va a haber un movimiento, unos milisegundos de volatilidad, donde el precio te puede tocar un stop o te puede tocar un TP. Obviamente también se va a ampliar el spread ahí, ¿sí? Según la divisa y según el par, ¿bien? Y la sesión. Bien, si algún Pepe se suma y quiere charlar o operar, sobre todo me avisa y le tiro la ruleta, ¿sí? Así que ahí estamos. El que quiere me dice, che, negro, quiero operar. Bueno, dale. ¿Qué te quiere? Quiero quiero una apendicitis. No, negro, pero acá no. Acá es para operar los mercados. Ah, bueno, el red de universidad, decía el amigo. Así que bueno, que si quieren me avisan, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo están todos? Acá el Angelito conectándose con ustedes. ¿Cómo les va? Estoy un poco tanguero. Lo que pasa arrebaladero. Ay, me quedé. Arrebaladero, ¿qué es eso? Una palabrota bien tanguera, ¿o no? Arrebalero, ¿no? ¿Cómo es? Ahí ahora me quedé yo también. ¿Cómo se dice? Te salió mal, te quedaste trabado, Angelito, ahí. Sí, no es por decirte nada. Te estoy escuchando, Pepe, hermano. ¿Cómo hablas, Pepe? Tremendo lo tuyo. Me va a sacar canas verdes a mí. Mirá que no tengo pelos, porque soy un angelito, pero me va a sacar canas verdes, Pepe. ¿Cómo hablas? Un tema no me deja de escuchar. Ayer también. Saliste en profit porque me dio lástima y hice que el mercado se vaya para el lado de todas las órdenes en TP, muy positivo. Pero hoy, déjame escuchar música, te digo, porque si no... Dale. ¿Viste alguna divisa, algo como para que podamos analizar, a ver si nos podemos meter de forma manual o poner algún robot? ¿Qué te parece, Angelito? Por ahora espera un poquito, Pepe, recién abrís. Ya estás desesperado. Tenés el conejo negro, tenés el telaraña y tenés el zombie de aviación. ¿Lo tenés puesto el zombie? Sí, lo tengo, pero no sé si hay órdenes. A ver, déjame ver, a ver. El zombie de aviación, acá está. A ver si está por acá. A ver. La libra dólar está puesta, el oro está puesto. Este no está puesto. No lo tengo, a ver. Acá está. Sí, lo tengo puesto. No está, obviamente no abrió ninguna orden. Ahí está preparado. Si llega a los parámetros, los ojitos esos hermosos. Vos sos parecido, me parece que vos sos parecido a uno de estos, ¿o no? Al de allá atrás, a este que está acá, mirá, te lo marco. Me parece que una vez te vi, Angelito. No sé, me parece a mí, a este que está acá. Tenés un aire a ese vos. ¿Qué querés que te diga? No sé si es lindo o feo, pero yo te vi parecido a esa carita. Ah, Pepe. Vos mirá. Vamos a hacer las cosas bien, Pepe, porque te está yendo a la banquina, Yo ayer no te quise sacar los trapitos afuera al sol porque, mirá, voy a mostrar la foto tuya, una cabeza de 14 pulgadas la tuya, Aparte ahí yo me puedo meter dentro. Me metí adentro del zombie para decirle que no sobreopere. Se puso a operar, quemó la cuenta 5 veces y se convirtió en zombie. Pero antes no era así de feo, era más lindo. Vos sos feo, Pepe. Uy, Angelito, ¿cómo estamos, Bueno, gracias, Angelito, por los piropos. Bien, seguimos. A ver qué monedita está interesante. Podemos buscar algunas órdenes. Si toca TP, toca. Y si no, la seguiremos gestionando como hago siempre. Y ¿no? Si se da, se da. Y si no se da, veremos hasta dónde la aguantamos. Que siempre, como digo siempre, ¿no? Tenés que tener una gestión y un flotante que con el tiempo, por más que tengas pérdida y tengas ganancia,
estés por encima de lo perdido, ¿no? Es normal eso, que tengas pérdidas. Si no quieras ganar todas, como Pepe Mila, ¿sí? Y como el Angelito. El Angelito quiere ganar todas también. Me parece, ahí está, ya que querés discutir, Angelito, nos ponemos, ¿no? ¿Sabes qué? Un día de miércoles hoy, ¿o no? Pepe, tuviste un tarro ahí, hoy tempranito, metiste y sacaste enseguida ahí, un pejerrey, agarraste de 3 kilos, mamá. Tremendo vos, Y encima te metiste al DAX, sos un animal, Pepe, le metiste medio kilo ahí. Te gusta, ¿no? Te gusta sacar pececitos grandes. Cállese usted, amigo, Ah, que no lo haces vos, ¿no te animás o no? Yo te enseñé a vos, Pepe. Cuando tenés razón, tenés razón. Bien, a ver, fuerza de la moneda. Terminó el temita y ahí sigue, escucha, a ver. A ver qué podemos encontrar en fuerzas de la moneda. Tenemos acá, estos son obviamente, gente, esto no es santo grial, ¿sabés lo que es esto? Es te meter en una que está fuerte y la otra débil, y la fuerte pasa débil, te va a tocar el stop, ¿sí? Es así, ¿sí? No, acá no hay santo grial, guarda que no te vendan humo, es así esto, ¿sí? Es algo que te sirve como estadística, ¿bien? Tenemos, a ver acá, como estadística quiere decir que se repitió en el pasado, o que viene fuerte o que está débil, y que cuando está fuerte puede aguantar un poquito más. Podés chequear un ADR, podés chequear cuánto recorre, los kilómetros que recorre por día, que serían los pips, ¿no? No sé, si ponerle el euro dólar recorre 100 pips por día y hoy te dice que va a 70 hacia arriba y el euro está fuerte, guarda porque le faltan 30, pero capaz que hace un retroceso también, ¿sí? O está llegando al promedio de la cantidad que recorre. Ojo ahí, Bien, tenemos, mirá qué lindo tema de fondo, Angelito, ¿te gusta? El yen está débil, che, ¿qué le pasa al yen? A ver, subieron las tasas los amigos porque no le daba, a ver, tenemos acá, a ver, viste el yen, tremendo, ¿no? Era todo, era muy bonito era, pero ahora tienen que subir un poquito, ¿viste? Tenemos, a ver acá el yen, tenemos, ¿dónde está el yen acá? Si lo encontramos, yen, no lo encuentro, acá está. Mira, bueno, el que va acá aterrizó. Espero que despegue. Pero si sos vivarachón, podés buscar algo, como hicimos la otra vez que nos metimos y ahí nomás al toque se nos puso en contra. Después, obviamente, gestionando, podría haber sacado más tempranito en positivo, pero la dejamos correr y sacamos casi una pequeña ganancia en tabla, diríamos. Pero eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Vale la pena esperar tanto si podrías haber sacado antes? Y bueno, también existe el diario del lunes, ¿no? Donde vos no sabés. Si vos supieras que va a tardar tanto para sacar lo mismo o menos o un poquito más, quizás, obviamente, preferís tener el tiempo libre, ¿no? Obviamente tampoco estás sentado en la computadora, ¿no? Estás viendo. Bien, desde un celu, desde si tenés órdenes abiertas, ¿no? Bien, y si tenés TP y stop, ya está, te enterarás cuando te tocó alguna de las dos opciones, ¿no? Tenemos el yen débil, tenemos el dólar fuerte, el dólar yen. A ver cómo está acá el conejito, capaz que lo ayudo el conejito. A ver. Seguramente cuando saquemos profit, porque va a ser así, acá en este que está en negativo, ven acá, cuando saquemos profit de las compras, seguramente va a abrir alguna venta el amigo, porque debe estar en zonas ya sobrevendidas y apuntando a irse a la zona de sobrecompra. Así que vamos a ver qué pasa ahí con el amiguito. Y el dólar yen, está fuerte el dólar, hacia, ahí está, miren. Podemos meterle acá una, ¿no? Hay que ver si, a ver si cómo está el euro. Vamos a chequear el euro acá, en esta de acá. Bueno, el euro está ahí. A ver acá la pendiente en 5 minutitos. Recuerden que hacemos un scalping rapidito porque muchas veces nos está pasando, sobre todo estos últimos tiempitos, que lo que es en M1, M5 muchas veces no lo podemos cerrar en el directo porque la operación sigue abierta, ¿no? Y no da para cerrarla. La gestión está coherente, está bien los flotantes, así que pueden estar en negativo o en positivo, pero que necesitamos que llegue a cierto punto para cerrarlo. Entonces hay veces que capaz que dura 3 horas, 4, 5 y se convirtió en intradía, pero no podemos evitarlo. Eso ojalá pudiéramos con un diario, ¿no? El diario del lunes. Pero para el diario del lunes siempre llegamos tarde, ¿no? Es así. A ver, tenemos el yen. Bueno, el dólar fuerte. Hay una que se dio. La libra, a ver, libra yen, ¿cómo va?
Libra. ¿Dónde estás, Libra? Acá. Libra, ¿estás ahí? Podemos dejar una orden pendiente en el dólar yen, aunque quizás, a ver acá el euro yen hacia el alza. No, habrá alguna con spread. Poquito de spread. Libra yen debe tener, pero corre, a ver. Se me quedó. ¿La libra esta? Sí. A ver el auyen. A ver cómo está el australiano. A ver acá, australiano. ¿Dónde estás, australiano? Bueno, el australiano está también ahí, mira vos. Australiano y yen en baja. ¿Sí? Podemos buscar también el australiano como un caballito para operar en contra del australiano, ¿sí? Con el dólar, con el CAD, ¿sí? AUCAD, por ejemplo. Pero recuerden que el CAD, a minutos hay una noticia de alto impacto, ¿sí? Por eso tenés que ver, ¿no? Si lo vas a hacer un scalping rapidito, puede ser. Si lo vas a esperar, puede ser que la noticia te ayude, pero también puede ser que no. Y vos siempre pensás que no. Obviamente hay que ser positivo, pero hay que ser también, ¿no? Tirando a ¿qué pasa si pierdo? Bien. Este es el euro dólar. Este es el... lindo el temita, no lo escuché al final. No lo pude escuchar, no sé qué me pasó. ¿Y qué? ¿Cómo lo va a escuchar, Pepe, si está todo el día hablando? Habla. ¿Te parece el Garqueta, eh? ¿Cómo anda? Acá estoy yo. Yo soy el ingeniero Garqueta. Soy un hombre, soy una mujer. Obviamente me mimetizo, ¿sí? Estoy viendo que algunos tips que dio Pepito como para ver si los puedo llevar a vender fruta a algún lugar. Pero seguí hablando, Pepe, que yo me voy informando. Bien. Me parece que no está bien acá el Garqueta, Pepe. Te voy avisando. ¿Querés que lo haga desaparecer? No, déjalo, pobrecito. Al DAX madrugaste, dice el amigo. Oro cayendo. ¿El oro está cayendo? No me digas, a ver, vamos a verlo. El orito. Vamos a ver el orito si está cayendo. Che, esto que es una nave. ¿Qué le pasó ahí a la velita esa? A ver el oro acá. Si tenés diente de oro, sácatelo, decía el amigo. No, hay que esperar, a ver. Un día cualquiera, sí, va cayendo una nave ahí, va sacando algunos profits y algunos negativos, va cayendo. Bueno, vamos a esperar que se dé vuelta el amigo. Este en algún momento y si va para abajo, que vaya para abajo también, no el chucho, sí, va cayendo y va subiendo seguramente. Mira vos el amigo, la libra ahí, quiere romper, pareciera, quiere tomarse una choperita ahí, mirá. A ver si se devuelve con el número redondo que está acá o la rompe. Hay que ver temporales de M15. A ver, está bien, sí, ahí. Qué bonito que está este dibujito. Escuchá la letra, para vos. Encontraron oro en el índice, decía. Qué lindo para ventas, che, esto, Estamos en M15. A ver cómo está el euro. Parece que me puedo tirar al yen, que estaba débil también. Y ahí voy un poquito más rápido, capaz. A ver. A ver el yen, el euro, perdón. Bueno, el euro está ahí también ahí, Uy, mirá cómo va el amigo, Mirá, empieza a tirar cuetazo acá, ¿lo ven? Las bombitas McLean, esas bombitas, que le puse ahí bombitas, no el bot, te van tirando de que la volatilidad está fuertísima. Yo la pongo color rojo, porque si está fuerte quiere decir que en algún momento tiene que ir hacia abajo también, ¿sí? Por eso no los pongo las bombitas fuertes, pero quiere decir que está fuerte no lo bajista, lo alcista, ¿sí? Yo le pongo el color contrario, ¿bien?
mirá lo que es. Una nave, ¿eh? ¡Ay, qué bonito dibujo! El que opera en intradía, Una nave, un cohete, va a rellenar, pero se va a comer un retroceso. Fíjate lo que recomiendo, que miren esta zona. Más o menos. No va a ser exacta, pero más o menos. A ver, hay que ver una mecha con un retroceso, que fue este cuadradito acá. A ver ahí. Para Garqueta, ¿verdad? Ahí, a ver por ahí. Bien. Ahí va, una nave. Estamos en diario ahí, ¿no? Nosotros nos vamos a 5, a 15. Eso no existe para nosotros, pero... A ver acá. Le voy a poner un orden pendiente porque soy guapo ahí. Un buy stop muy chiquito. Y si se va para abajo... Y bueno, que vaya, amigo. Arriba de la orden la dejo ahí. Muy poquito para tirarle otro tirito, ¿sí? Ahí. Ahí la dejo. Bien, si cae, mejor, ¿no? La agarras abajo o te vas en ventas, ¿sí? Muchas veces eso es lo lindo, ¿no? Cuando vos ves los patrones que se van formando. A ver cómo se ve la velita de 5 minutitos ahí. Miren los Picasso de fondo que fui creando, ¿no? Los indicadores ahí, cada tanto salen en contra de la tendencia. Quizá no te conviene porque son osciladores, ¿sí? Que metí dentro de ese indicador que armé. Bueno, y obviamente ahí está formando, seguramente vamos a ver si comprime, si forma una consolidación con estas dos últimas velitas de 30 de fondo. Ven el rectangulito azul, estos que están acá son de 30 minutos. Dentro de esa vela hay 30 minutitos de esta de uno que están adelante, ¿sí? Vamos a ver si rompe ahí. Si se devuelve no pasa nada. Acá podemos jugar con una telaraña como los bots, ¿sí? Lo importante es saber gestionarlo. Ese es el secreto, que es lo que les voy a enseñar en la dimensión 2. Y en la 3 me tenéis que mostrar cómo te va. Por lo menos en la 2 también. Yo los preparo, ¿sí? Si les sirve. Así que súmense, gente. Tenés que participar nada más. Si no participás no pasa nada. De 10 gracias por estar, ¿sí? Pero si participás te llevas un regalito, ¿sí? Obviamente tampoco hay que obligar, ¿no? Si no querés ser rentable, no pasa nada. Si querés pagar, tampoco pasa nada, Escucha. Me parece que lo conozco a ese Garqueta. Me parece que yo también. Garqueta es puede ser hombre, puede ser mujer. Hay de todo, te tenés que cuidar ahí, Pepa Music. Viste cómo es esto, ¿no? Pero bueno, vos recorrer los canales y vas a ver cuando ves algo parecido o algo, acordate, esto me suena, ¿sí? Empezá a revisar el historial y vas a ver que de acá salieron un par de vendehumos tremendo. Es así, tenés que tener cuidado. Bien. Che, estamos cerquita y vamos a ver cómo va el amigo. Faltan para que toque la hora, ¿no? Que se te toca y ¡pum! Pero como estamos todavía ahí a 2 minutos recién de la nueva vela de 30 minutos, ¿sí? 9:32. Por eso sale esta vela con este formato, ¿lo ven ahí? ¿Ven? Dos velitas que son estas. Vamos a ver si toca, deja mecha y se va. O si esta vela hace un... ¿Conocen la vela de agotamiento? Si la conocen, vale. Si no, se las explico. Yo la usaba para binaria. ¿Sabes cómo quemábamos cuenta ahí en binaria? La vela de agotamiento le decíamos. Sí, hay que tener cuidado. Sí, señor, es verdad, sí. Viste que vos charlás y le das mimito y de un día para otro un youtuber garga, ¿viste? Tenés que tener cuidado. Angelito, ¿nos podés decir para qué lado va a ir el oro y caerá, no caerá? ¿Vos sabés algo, Angelito? O le pregunto al Garqueta, si no sé, el Garqueta nos va a vender humo, seguramente nos va a enchufar algún curso, Viste que los Garca, no sé si este Garqueta lo hará, pero estudian un curso un mes antes, porque no tienen ni idea lo que es el Smart Money, ponele, y a los 2 meses están vendiendo ese curso. ¿Me entienden? Que es una cosa de loco. Eso salí corriendo de ahí, maravilla. La gente no se da cuenta y le gusta pagar eso. Es tremendo, Bien, a ver, Angelito, ¿qué hacemos? ¿Cantamos?
contás un cuento. Primero, cambia la música, Pepe. Poné rock and roll como ponías antes, Pepe. Y después yo te puedo decir para dónde va a ir el oro o el par que quieras. Y te digo el código para que hoy le puedas hablar a... si quieres te digo el nombre. Hoy no es patita de salmón. No, sí, patita de salmón era ayer. Hoy tiene otro nombre, mucho más interesante. Bueno, ¿y cómo es el nombre? ¿Me lo puede decir? ¿Cómo salió River hoy? ¿Cómo salió River hoy? ¿Cómo salió River hoy? River jugó ayer. River jugó ayer a la noche contra un equipo de Brasil. Por eso, pero se llama ¿Cómo? Vete, ya me hiciste olvidar el nombre de... ¿Cómo salió River hoy? Se llama. Así se llama. Vos decís eso, y si te animás a decir eso, si no sos gallina, y ahí sí podés, de una forma o de otra, podés entrar dentro del código secreto del universo. Y te va a aparecer el amigo o amiga que te va a decir para dónde va a ir. Con el idioma que tenga, obviamente. Acordate que tenés que decir el par, por ejemplo, no sé, euro-dólar, temporalidad y sube o baja. Y le decís cómo salió River hoy. Bien, River es Río, ¿o no? Sí, y también es un equipo de fútbol. Y también es este código de hoy. ¿Cómo salió River hoy? Y mañana será, guarda que viene la señora que estafa. Y o puedes salir otro nombre. Es así, todos los días van a haber nombres distintos. Bien, bueno, estás perísimo el angelito hoy, ¿eh? ¿Cómo salió River hoy? Euro-dólar, 15 minutos, ¿sube o baja? Lo dijiste mal, Pepe. No te das cuenta, ¿eh? Lo volviste a decir mal. El O no. Porque no entiende. Esto es como una programación. Euro-dólar, 15 minutos, sube, baja. O sube o baja. ¿Vos dijiste O? Yo dije como me dijiste vos. Euro-dólar, 15 minutos, ¿sube o baja? ¿Cómo salió River hoy? Ahí está. Ahora va a venir, prepárate. Estate atento, Ahí, no viene. ¿Qué hago? Lo repito. Esperá, vive como a no sé cuántos años luz. ¿Qué quiere que llegue enseguida? Viene en una nave descapotable, como un Fiat 600 descapotable. Pero allá viene. Esto, tómatelo en serio, esto, Pepe. Ahí viene en camino. Señor, no entiendo, Angelito decía, ahorita que ya estoy mareado. Pepito, vas a tener que estudiar esto, Si vos no estudiás el idioma, no te vas a dar cuenta nunca. Sí, es fácil el idioma. Lo sentís. Yo ya sé para dónde va a ir el euro-dólar, por ejemplo. Si querés te puedo decir, pero vos me vas a tener que dar algo a cambio. Y si no, vas a tener que estudiar el idioma del Señor del Universo. Yo no te puedo decir más. Pero entonces no lo llamo más entonces. Dame una ayudita. Bueno, prepárate porque se puede ir para abajo, Ah, bueno. Vamos a estar chequeando. Y como locos nos enamoremos, con un beso transportarnos hasta hoy y con ese amor. Ahí está, mira, oro, 5 minutos, sube o baja. ¿Cómo salió River hoy? Mi amor. Ahí está. En este caso están preguntando bien. ¿Ves? Ahí preguntaron bien, hasta con signo de pregunta sale. Vos, Pepe, da vuelta. Bueno, que tenemos que esperar, ¿no?
Sí, porque se fue y ahora vuelve. Pero ojo que te puede hablar con otra voz, ¿eh? El oro le preguntó, así que puede ser otra voz. En déjà vu vuelvo a pasar por la puerta de la... Decime que este no es la voz del universo. Pero ¿y qué? ¿Cómo vamos a saber para dónde va, señor universo? Bueno, tremenda, ¿eh? Mira, Angelito, todo bien, pero vamos a tener que buscarle la vuelta acá, ¿viste? Porque no se entiende, ¿eh? No se entiende nada, ¿eh? Bueno, no sé, calculo que vos nos podés dar una mano, Angelito. ¿Qué va a pasar con el oro? Tremendo, el Angelito, la voz del universo. Ahora habla como un patito. Cuá, 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 dice. ¿Cómo vas a saber para dónde va? Y bueno, por eso te digo, él se mete dentro de lo primero que encuentra, ¿sí? Se ha metido en la voz de alguien y habla así, y ahora se metió en un patotero. Y bueno, ahí te dijo, yo lo entendí clarito porque yo conozco todos los idiomas. El oro cayó, va a seguir cayendo, va a ser un retroceso. En el retroceso tenés que cerrar telaraña, porque te lo quema. Y bueno, y ahí aprovechen, ¿no? La volatilidad que hay. Ojo, que también dijo que después de la noticia de alto impacto del canadiense, estés atento y que es preferible que busques algo con el canadiense con órdenes pendientes. Eso es lo que dijo. Pero bueno, ustedes preguntaron el oro, yo les digo, más o menos, tampoco sé tanto el idioma de los patitos, pero lo entiendo mucho, porque no es tan complicado. Cuá, 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 cuá. Para arriba, para abajo, es así. Bueno, muchas gracias, la información muy muy correcta. Y después si querés nos podés tirar ahí mientras estamos viendo acá el poquito el horóscopo, alguna cosita acá, ¿sí? A ver qué pasa. Acá no me abrió la orden, si cae acá abajo, muy lindo, sería para una ventita. Vamos a ver también, justo ya que estamos en este par, estamos en el dólar yen acá, ¿sí? Así que bueno, si cae, podemos ir en ventas. Ahora, si llega a abrir alguna orden ahora, que no voy a hacer yo, seguramente que abra alguna, eso es porque está activo acá el bot ¿sí? El de USD Yen en un minuto, acá ven, está activo, entonces es probable que pueda abrir alguna orden también. Si abre órdenes yo no me meto, ¿sí? Podemos buscar otro también. Bien, ahí estamos, a ver. Dejate llevar, el universo de guía, dice. Sí, háganle una pregunta. Decime de qué signo soy, te lee el horóscopo acá el angelito. O sea, lo que es tremendo. El angelito te dice todo. No sé, no es por hablar mal del angelito, pero porque es bueno, viste, que siempre te está ayudando. Pero viene hace unas semanitas tirando palo y te tira palo y te tira palo. No sé, el angelito no era así. No sé qué le ha pasado al angelito. Si le ha agarrado algún COVID, algo, no sé qué le pasó al angelito, ¿eh? No, Pepe, yo siempre soy bueno. Lo que pasa que vos, cuando le preparás ese tecito para el diablito, para que no venga, así no sobreoperan los pepes y vos los estás cuidando. Entonces vos le pones un tecito, el diablito lo toma y no puede contaminar a los pepes buenos. Y también muchas veces se lo toma el ingeniero Garqueta y no aparece, no se copia, no hace cosas malas, no miente, son más buenos cuando le da el tecito. Pero hay veces que me lo tomo yo por error. Y bueno, y me marea, no sé qué le pone ahí, yo me da bronca eso. Y bueno, y por eso, pero igual, yo soy el angelito del planeta y los voy a ayudar siempre. Así que si quieren que el horóscopo, lo que necesiten, yo sé todo. Pregunten lo que quieran. ¡Pah! Pero qué lindo, muchas gracias, Angelito. Bueno, a ver, hizo como una, ahí arriba, allá arriba una cresta, ¿ven? Con un Bart Simpson. Si yo te lo dibujo acá, mirá, ¿a qué le parece este dibujito que está acá? Si yo te lo dibujo y le hago la carita para acá abajo, ahí ven una carita, uy, bueno, no, si hacía así la carita, salí de acá. Ahí ven una carita así, que viene de acá, le haces acá un ojito. Y fíjense, vos podés, Angelito, esta carita que estoy haciendo acá, un Bart Simpson, que sería un dibujo chartista impresionante. Vos podés hablar ahí, te podés mimetizar acá en el euro dólar.
No, en el dólar yen, perdón. No sé, ¿querés que haga algo? Lo que vos quieras, te metés dentro y le movés los ojitos, lo que vos quieras. Y le decís a ver si va a caer o no. Capaz que hay un desgaste y tiene que venir a buscar una zona de soporte, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Mira que no voy a poder. Si yo puedo meterme en la gráfica, puedo hacer lo que quiera yo. Sí, ¿cómo que no voy a poder? A ver, déjame concentrar. Espuma. Lo que tenés que hacer para que pueda hablar, tenés que mover el mouse y mover la boca, porque si no, no puedo hablar, Pepe. Dios, Pepe, por favor. Dale, muevo la boca del muñequito. Dale, y vos hablás algo y operamos, ¿eh? A ver. Me concentro. Hola. ¿Cómo estás, Pepe? Pusiste una orden pendiente allá arriba, no te la va a tocar ahora, capaz que consolida, y podés venir a buscar acá la carita de que dibujaste recién, así que bueno, a ver, tengo un ojito chiquito, mira, viene un mosquito, ¡ay, me tocó en el ojo! ¡Ay, me pinchó el ojo! ¡Uy, mira cómo me lo dejó el ojito! ¡Ay, cómo me duele el ojito! Ay, Dios mío, es gracioso. Sos gracioso, amigo, bien. Me gusta eso, me gusta. Bien, no te tenía como actor. Vos aquí acá Pepe Mila, el actor acá, Sí, yo contara que estuviste haciendo bolo en Buenos Aires. Mirá, anduviste en un par de películas, anduviste en alguna publicidad. Y nunca se dio, Pepe, ¿qué pasó ahí? ¿Tuviste mala suerte o la carita de 14 pulgadas? ¿Qué te pasó ahí? Viste, ya vamos a contar eso. No, estuvo linda la experiencia, me parece que era porque yo hablaba mucho. Algo así. Sagitario te ponen ahí, mirá, che. Angelito, vos que sos tan sabio, ¿cuándo va a dejar de cortarse la luz cuando caen 2 gotas? Dice acá la compañera Pepa Music. Es verdad eso, viste que caen 2 gotas y acá estamos todavía, no pasó nada acá, así que estaría bueno saber eso, Angelito. ¿Le podés trasladar ahí en la zona donde vive que no se corte la luz? No sé, vos ¿cómo haces? ¿Tardás? ¿Te tomás un micro que vas rápido? ¿Cómo haces? No, yo ya estoy en ese lugar. Mirá, fíjate. Me parece que va a llover un poquito más. Yo ya no puedo pasar por encima de los jefes míos. Ahí tengo el jefe del viento, el jefe de la tormenta, el jefe de las tortas fritas. Y bueno, cada jefe tiene que pedirle permiso. Pero puedo hacer algo tirando un poquito de sal gruesa. Déjame ver qué hago para que no se te corte la luz a vos. A los vecinos tuyos se le va a cortar, ¿sí? Pero bueno, a vos hoy no se te corta. Muy bien, bueno, gracias por la manito, pero no era para mí, era para Pepa Music, era, Sí, Pepe, a vos no te lo voy a hacer. Sí, a vos si se te corta, que se te corte. Es para la Pepa Music. Bueno. Qué lindo, qué lindo. Por favor, Pepe, subí la música, por favor. Tenés razón. Para que lo agregamos de vuelta, Vamos, está. Me parecía raro, se escuchaba bajito. Ahí está, voy a buscar el agua, ¿sí? Y dejo. Mirá cómo cayó al final, ¿viste? Orden pendiente, no la activó. Número redondo está acá en el ojito. Vamos a usar el ojo como una zona de soporte ahí. Y vamos a dejar el otro ojo ahí, ¿sí? Le vamos a correr la carita. Ahí está. Mirá el ojito, qué lindo. Ahí me parece... me hace acordar... ahí está. Bien, ahí estamos. Ahí tenemos los 2 ojitos, ¿sí? Está por llegar, vamos a sacar esta zonita. Mirá si recorre la carita, qué lindo sería. El dibujo chartita impresionante, ¿no? También puede pasar que la mechita en este número redondo haga como soporte, acá, toca y se revierte, ¿no? Pero, recuerden eso. ¿Vieron recién el ejemplo de la fuerza de la moneda? La que estaba fuerte, ¿cuál era? Sobre todo, ¿cuál estaba débil? El yen estaba débil, ¿o no? Bueno, mira ahora, está descansando. No quiere decir capaz que está fuerte, sino que capaz que bajó 3 cambios el dólar. ¿Sí? Venía fuertísimo, baja un cambio y el débil del yen aprovecha. ¿Sí? No es muy mala idea que venga hasta acá, ¿no? Vamos a hacer la garita más chiquita.
Ahí, vamos a sacar ahí. Le voy a sacar la carita, el rectángulo, para que se vea la gráfica. Y estamos en un número redondo, muy cerquita de el 153,30 al lado. Muy bonito para una compra, o si rompe y pulva, buscar ventitas hasta acá, habría que ver cuánto hay. Unos 10 pips tenés acá en ventas, ¿sí? Pero ojo porque no rompió todavía el número redondo, ¿sí? Sabiamente que me trates. Se nos acerca noticia de alto impacto del canadiense, ¿eh? Por favor, Angelito, mirá vos, bien ahí, Angelito, porque muchas veces lo dicen pobre porque se le corta la luz en un lugar donde un poquito de viento, viste como esto, ¿no? Te tira poste acá, tremendo, ¿no? Un poquito de viento, no sé qué, esto y lo otro, y anda sin luz. Y nosotros prender una vela, viste que acá también, un pequeño movimiento, seguimos mañana, ¿no? Angelito, me parece que te habían pedido el horóscopo, Sagitario, me parece que dijeron. ¿Sagitario o no? A ver, sí, Sagitario. No me digas, Pepe Gatillo, vos sos que cumplido año ahora, Pepe. ¿O no? ¿O lo tiraste por tirar a esa? Más cosas. Sabiamente. Eso, qué lindo. Bien, seguimos. Al final no le dejé, me parece que se va a enojar el angelito, no le dejé escuchar la canción. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Bien, Angelito, ¿le va a leer el horóscopo al amigo? Diciembre, bien. Decime qué día de diciembre cumplí los años. Te tiro un número. Solamente esto, el Angelito te lo va a adivinar. ¿Par o impar? Juntos los dos. El Angelito te lo adivina, pero te lo aseguro. También soy Sagitario, mirá. Bueno, ahí te va el Angelito. A ver, Angelito, mirá. Los dos Pepe que nos acompañan, por favor, que están participando, léele el horóscopo ahí. Son de Sagitario los dos, mirá. Y no se conocen, uno es de Chile y Pepa es de Córdoba, mirá, imagínate. Quiero saber la frecuencia de tu voz, Escuchen la letra, qué linda letra, Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte, sintonizarte. O impar te pone, bien. Mirá, ¿vos ponés sí o no? Vibrando en el aire, ¿Termina en 3 o 5? caemos sin control, ¿Termina 3 o 5, Pepe? como espejos de luz, reflejos en el sol. Para que te lo adivina. Con rombos gigantes, la esencia de tu piel. No, ¿sabés cómo te lo saca? El Angelito te lo saca de una, Par es mi cumpleaños, dice, mirá. Saber la frecuencia de tu voz, Dice si termina en 3 o en 5. Angelito, ¿le querés preguntar algo vos? Yo ya sé cuando nació Pepe Gatillo. Mira, iba cayendo como dijiste. Si llega a tocar esa zona verde que está allá abajo, que rompió, ¿por qué no te metiste en venta, Pepe? Bueno, pasa. Decime, Angelito, ¿le va a leer o no? Sí, ¿cómo que no? Bueno, para Pepe Gatillo que termina, vos cumplís entre el 1 y el 31, ¿no? Ah, sí, o no, 1-31, Pepe Gatillo. Ah, pero, ¿cómo que no? Decime. Y obvio, ¿cómo no? ¿Cuándo lo va a cumplir? ¿El 32? Así sí lo adivina. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte.
sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Ahí está, mira, entre el 1 y el 31. Y puso el 1 en grande. Termina en 1 el cumpleaños de él. Me parece a mí. Porque puso entre el 1 y 31. Quiere decir que es el 11, el 1 o el 21. Me parece a mí, para jugar a la quiniela. No, jugadores, ¿viste? Me parece, ¿no? Como no termina en 3 y en 5, puede ser que termine en 7 también. Pero digo, yo me tiro más por el 1 yo. ¿Y vos, Angelito? No te puedo decir porque es algo privado de él, pero sí le voy a leer el horóscopo para él, que es de Sagitario, ¿eh? ¿Te querés que te lo lea el de hoy o el de la semana? Te tiro las cartas, todo, si querés. Te tiro todo, las piedras. Lo dijiste, dice, che. ¿Quién, yo o Pepe Mila? Me parece que yo, ¿eh? Ojo, ¿viste cómo adivina el tipo? Es un capo el ingeniero. El angelito. Me parece que el angelito es el ingeniero, ¿eh? No sé, bueno, a ver. Vamos a leerle ahí mientras estamos acá piloteando. Pará, déjame chequear cómo va la gráfica acá primero. Tenemos... Pepe Mila lo adivinó, ¿viste? ¿El 1? Decime que no es el 1. Chico el tarro mío, ¿no? Porque yo no soy adivino, tengo 2 dientes, vidente por los 2 dientes, ¿o no? Después, bueno, ahí estamos. Vamos a dejar las fuerzas ahí un poquito, ahí y ahí. El 11, ¿viste? El 11. ¿Viste, Angelito? ¿Y qué te dije? Entre el 1 y el 31. Y si vos mirás el primero que te dije es el 1 y el otro es el 31. Si le sacás el 3, los dos de los costados queda 11. Entonces tenés que aprender a adivinar. Yo te dije entre el 1 y el 31. Si le sacás la pancita, el del medio queda 11. Obvio que era 11. ¿Cómo no vas a saber eso? Es que... Ay, Pepe. Ay, Pepe. Me parece que vos no sos el angelito, me parece que vos sos el garqueta, ¿eh? Ay, no, ¿por qué? ¿Para qué? Ay, ¿qué tengo en la boca? Ay, que no me sale. Sí, era yo, me le puse adentro el angelito. Me le metí adentro el angelito, porque vos le diste una pastillita y se durmió. Me le metí adentro para robar la información. Bueno, qué cosa, al final era el garqueta, Pepe, tremendo esto, ¿eh? El garqueta que se le metió dentro del angelito, qué quilombo, ¿no? Bien. Tremendo esto, ¿eh? Como entre ellos, ¿no? Es tremendo, el angelito, pobre, yo ya estaba pensando mal del angelito, digo, ¿viste? Claro, te eligió entre el 1 y el 31 y obviamente vos justo cumplí el 11 de diciembre. Te tomó el 1 y del 31 le sacó el 3. Quedó en 11. Tramposo el garqueta, ¿eh? Como siempre, ¿no? No pierden nunca los tipos, ¿eh? Bueno, ahí estamos, mirá, ahí salió una estrellita de uno de los indicadores creados por Pepe Mila, ¿sí? Pero porque se cruzan un par de medias, algún RSI o estocástico, y tiene también el Ichimoku, no sé para qué, pero en esta temporada no sirve para mucho, pero esa pelotita tiene esos indicadores dentro, ¿sí? ¿Para qué? Y nosotros no las necesitamos, pero muchas veces que aparezcan colorcitos ahí, mira vos, está marcando que hay sobrecompra, sobreventa, ¿sí? Bien, Angelito, le lees el horóscopo, pero el angelito real, A ver, vamos a despertarlo. Yo para mí no se dio cuenta de lo que le pasó. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó?
Todo para pasar un buen rato, ¿no? Acá con los amigos, los personajes que estamos sacando y los que se vienen, gente, con nombre de algunos que han pasado. Ya van a ver, va a ser lindo eso, va a ser muy bonito. Pero sobre todo, vamos a ver si el angelito lo podemos despertar, sobre todo que traiga nuevas ideas, ¿no? Nuevas cositas. Tenemos acá, a ver si tenemos. Angelito, despertate, dale. No sé qué me pasó. Sentía como que tenía otra cosa dentro mío. No sé qué me pasó. Ahí está. Me estoy recomponiendo. ¿Qué pasó? No me enteré de nada, Ojo, que yo no era el angelito, No sé quién era el angelito. Sí, se te metió el garqueta. Se te metió el garqueta, te hizo creer algo y vos te la creíste, le pagaste y bueno, se fue volando el amigo. Y obviamente ahí estaba el garqueta, tenés cuidado, así que bueno, no, te habían pedido el horóscopo, un amigo cumple los años, es de Sagitario y había dicho si vos le podías leer, no te queríamos molestar, pero como estabas tan hablador, yo digo, qué raro el angelito, ¿no? Que esté. Entonces las otras veces capaz que, mira vos, no eras vos, era el garqueta que estaba adentro, ¿no? Hay que tener cuidado, Yo no me pierdo lo que se viene, se va a poner lindo. Y después van a ver algunas caritas ahí en Discord de algún personaje que anduvo por acá para que vean muchas cositas interesantes. Y le va a gustar, así se previenen. Bien, a ver, léeme el horóscopo ahí, por favor, Angelito, para el amigo de Sagitario, ¿podés? Me voy a concentrar, Sagitario, hoy. Si hoy te enfrentas a una bronca por parte de tus superiores por un error, por ejemplo, que vos lo cometiste involuntariamente, que fue sin querer, no te pongas a la defensiva. Señor Sagitario, no te pongas a la defensiva. Es el momento de reconocer con humildad que te has equivocado. Y de paso, expresar tu buena disposición, ¿no? Para poder tener ese día más tranquilo, ¿sí? Así que eso es lo que te puedo decir. Quedará como un despiste puntual, ¿no? Pero a partir de ahora, procura concentrarte en lo que estás haciendo. Solamente en eso, ¿sí? Pasito a pasito para no perder. Sacá, ¿sí? Y al otro día nos vemos, ¿sí? Tomalo como un toque de atención de la vida misma que te está dando, ¿sí? Así que tenés cuidado. Y después también dice que, ojo ahí, un romance que en principio no tiene demasiado futuro. Por si estás en eso, ¿Enamoradizo sos? Ojo, Ojo Sagitario enamoradizo, Si estás de acuerdo con ello, no hay nada malo en pasar un ratito divertido. Pero sobre todo no te impliques emocionalmente porque te vas a poner triste, Te lo dice acá el angelito, Sí, ojo ahí, Tremendo, che, ¿cómo sabés? Tremendo. Bien, ¿te gustó ahí? Sí, ¿no? Buen día, ¿cómo le va, Jerónimo? Y te metiste, ya sabemos dónde solés meterte, ¿no? En el Bren, en el oro. Muchas gracias por el like, qué grande, muchas gracias. Esa patinada del oro venta fue sensacional. ¿Quién la agarró? Vamos a por todas las verdes. Sí, señor. Vamos a ver el oro. ¿Cuándo dicen que el oro puede llegar a los 4K ustedes? Ahora está en caída, ¿no? Pero obviamente que todo lo que cae después sube 3 veces capaz. Pero por ahora el oro hay que aprovechar las caíditas. Y alguno de los pepes agarró la ventita que dice el amigo acá. El telaraña la agarró como también agarró las compras. El telaraña te agarra todo, pero va sacando matemáticamente, va gestionando el amigo ahí. Pero bien si lo agarraste, felicitaciones ahí. Bueno, acá estamos, consolidado, orden pendiente arriba, la puse en su momento, ya la puedo sacar porque pasó tiempito, inclusive podemos buscar otro par o ver si en este vale la pena. Ven lo que les digo, empezó también acá la velita de 30 anterior, que era esta, formó una consolidación al lado. Vamos a ver, acá está haciendo por debajo en esta nueva velita de las 10 de la mañana ya, una vela nueva. Vamos a ver si decide seguir este par que habíamos visto hoy en su principio porque estaba débil el yen, esta zona. Si la rompe, ya empieza a buscar también, miren, ven que hay una compresión del precio. Acá está, ¿ven? Una pequeña compresión ahí, ¿no? Altos hacia la baja, bajos hacia el alza y va comprimiendo el amigo, ¿sí?
Y capaz que me le tiro en contra, pero el yen es como el franco suizo, ojo ahí, ¿se acuerdan lo que pasa con el franco suizo y el yen? Son panqueques, son moneda de refugio, ¿sí? Muchas veces las utilizan obviamente casi siempre como refugio y muchas veces el tipo se tira para el lado que le conviene, ¿no? A la divisa en especial, ¿no? Mirá, Angelito te dice ahí, tremendo. Pero ¿viste cómo sabe? ¿Te diste cuenta, gatillo fácil, te diste cuenta que no era el Angelito hoy? Era el Garqueta que se le había metido dentro. Es tremendo eso, Qué locura, ¿no? Qué mundo hermoso este, ¿no? Con razón me contestaba mal el Angelito. Yo digo, y las veces anteriores, ahora me pongo en duda, capaz que no ha sido el Angelito. Sí, antes fue en compra, exacto, sí, una maravilla, pero esa venta le apreté los cascos, qué grande. 66% de venta, pero aflojando. Bien, felicitaciones. Ojalá que puedas llegar al objetivo de... ¿Cuánto hace que no visitas España? Bastante, ¿no? ¿Cómo están ya las tormentas por Brasil? ¿Cómo andan las tormentitas? Está medio complicado, ¿no? Bueno, acá seguimos. Esta orden pendiente la voy a sacar. Ok, ahí fuera. Bien, y... ¿por qué no me abre órdenes el dólar yen? Yo preguntaba. Qué raro, porque acá una oscilación hubo segurísimo. Acá y acá. Claro, si lo tengo apagado, a ver. Miren, ¿ven? Está apagado el amigo. Por eso no me hacía órdenes el que te dije, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Y la libra dólar ahí sigue, ¿sí? Vamos a ver en algún momento. Miren, abrió un par de ventas ahí. Está en compras. Cuando llegue acá va a cerrar seguramente solo las compras. Hay que dejarlo. Obviamente en esta temporalidad le puse... Ven, acá tenemos... Ahí ven. Unas... Sí, son unos 20 pips más o menos de un par de órdenes abiertas, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Seguimos, ahí va, mirá el amigo. Colorete. Mirá, a ver si viene. Vamos a dejar esto hasta ahí, a ver. Está bonito, vamos a ver. Todavía está en el número redondo, ¿sí? Es muy interesante porque termina en 3-0. Y bueno, está despegando. Vamos a ver si ahora realmente se activa el yen o si es simplemente un descanso del dólar en este par, ¿sí? Que justo nos metimos porque estaba débil el yen nada más. Y lo encontramos interesante después de... la subidita que había tenido el dólar. Igualmente, lo interesante y lo lindo es meter órdenes pendientes, no a mercados, porque estaríamos en pérdida ahora. Último viaje fue en el 2016. Mirá vos. Sí, seguramente este año lo vas a concretar, ¿va? El Angelito va a hacer que llegues a España este año, Así comes unos ricos... ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman las paellas? ¿Te gusta la paella? Ayer con mucha alegría también a la compra y hoy igual pero en ventas y lo cerré. Bien. Así que operás el oro, ¿lo tirás en temporalidades grandes o vas viendo la volatilidad en un minuto? Te envío la foto del oro manual. Mirá cómo voy. ¿El oro manual o el automático? Porque el automático vas a tener que esperar el retroceso o meterle un Xinjiang en contra en algún momento, ¿sí? Y bueno, ahora ya saliendo, que ya llegué a la meta, dice el compañero Jerónimo. Y ahora solo ver y analizar mercados y gráfica. ¡Qué grande! Bien. A disfrutar un ratito. Nosotros estamos esperando para poder... ya picó en la carnada, ya está. Ahora tenemos que esperar que llegue el profit o que no se sabe, puede estar un ratito más tiempo. Me encanta, aquí las hago y se les cae la baba a todos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Debe ser una de las comidas, ¿no? A mí me gusta. No sé, quizás la forma de los mariscos, sobre todo, exacto, la de marisco, exacto, ahí está. Sobre todo con marisco. Sí, es verdad. Es típico de allá, ¿o no? De España. Tenés que escuchar, no sé si escuchaste a Risitas, un personaje que ya no está, me parece, hablando del cuento de las paellas. ¿Lo pusiste? Ponelo a ver. Un español que obviamente, ¿no? Un periodista que lo tuvo como de moda en algún tiempo, como un meme, ¿viste?
tipo torrente, pero real era. Y hablaba de las paellas, que el primer día que lo pusieron a trabajar, le dijeron que vaya a lavar las paellas. Le dieron 10 paellas, las llevó a la playa, la dejó ahí a la costa. Y al otro día cuando fue, se durmió y el mar le había llevado las ollas, las paellas, todo le llevó. Así que lo echaron, ¿viste? Oro manual, a ver, dale, lo voy a ir a ver, Oro manual, a ver, ¿lo tenés, lo compartiste en la dimensión 1 o en la 2? O en la 2, vos estás en la 2 también, así que, a ver. Estamos, sala número 2, dimensión 2, a ver. No me jodas, ¿ese es el manual? ¿Esas líneas son órdenes, son grillas o es la gráfica cuadrática que te aparece en el MT4? Con el Control G lo sacás, si querés, fíjate. A ver. ¿Ya la cerraste a la orden o está abierta? Porque no alcanzo a ver orden abierta acá. Bueno, gente, saludos a todos. Bueno, gracias por haber pasado un ratito, por haber saludado. Eso hace bien, ¿sí? Muchas gracias. Que tengas un gran día. Y bueno, ¿no? Que se te cumplan todos los deseos de la vida, querido. Gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, seguimos. Bueno, y la libra vamos a ver si cae, tendría que tocar esta zona azul que está acá, que sería el TP de la venta, ¿sí? Y después vemos cómo gestionamos la compra. Esto es así, ¿no? Si va para un lado, no va para el otro. Si va para el otro, no va para el otro. Clarito, dice, echale agua, ¿no, Angelito? ¿Qué decís? ¿Qué hora es? A ver, podemos, a ver. Sí, clarito. Yo soy el verdadero Angelito. Ojo porque hoy no era yo, ¿Sí? No sé qué pasó. Me dormí por el tecito que vos has puesto y el garqueta se convirtió en Angelito. Tenés cuidado ahí, Mirá que yo no soy así. Vos podés decir, mirá, te voy a dar un secreto para darte cuenta si soy yo o no, ¿sí? Osito de peluche. Vos decís esa palabra y se pone re mal. Osito de peluche. Vos decís así, te vas a dar cuenta. ¿Me entendés? Porque a Garqueta cuando le decís esa palabra le hace mal y empieza a una cosa así. Así que ahí te vas a dar cuenta, Lo vas a ver titubear, ¿entendés? Ahí te das cuenta si soy yo o no. Y me llamás a mí. Muy buena idea, Angelito. Voy a hacer así. La próxima, si tengo la duda, porque me estás contestando de una forma que vos no sos así, voy a decir osito de peluche. Y ahí me voy a dar cuenta. Osito de peluche, de Taiwán, el tema de los auténticos decadentes, decía. Osito de peluche de Taiwán. No, osito de peluche, y ahí me voy a dar cuenta si sos vos. Porque va a empezar a titubear o a temblar, calculo, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, seguimos acá. No abrió la orden pendiente. Tenemos una orden en negativo, algo de compra, algo de ventas. Y bueno, después veremos cómo las continuamos. Yo me voy. Son las 10 y 11. Bueno, gente, yo me voy. Seguiré por Discord charlando con los que estén ahí en Discord, pasándola bien un ratito. Sigo gestionando las órdenes acá y bueno, y después veremos cómo termina todo. Gente, qué lindo que estuvo hoy, Muy hablador el Angelito, pero no era el Angelito. No era el Angelito, ¿vos podés creer? Tengan cuidado ahí, Era el diablito, No, perdón, el Garqueta se le había metido. Así que ya sabemos la palabra clave para mañana. Osito de peluche, si lo vemos medio raro. Mañana o pasado. Vamos a ver si estamos mañana y si no el viernes y si no el lunes, pero vamos a estar como todos los días. Bien, gente, vamos a tratar, ¿no? Bien, me voy, gente. A ver, Pepe, ¿venís? A ver ahí, vamos a buscar a Pepe. Estoy solito, hago todo acá a pulmón, Pepe. A ver, vamos a tirar. Qué lindo, qué linda música. A ver, vamos a ver si... ¿con cuál nos vamos? Nos vamos a ir con... Ahí está, mirá. Para vos. Nos vamos a ir con esta, Mirá qué bonita canción. Escucha. Ahí está.
Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Les habla Pepe Mila del Planeta Pepe, ¿sí? Súmense a Discord si quieren seguir charlando ahora o cuando quieran. Ahí me voy a estar un rato seguramente. Y bueno, gente, nos vemos. Acá seguimos con las órdenes abiertas. Veremos cómo las cerramos. Después vemos los que están ahí acompañando. Verán cómo vamos cerrando en Profit o con algún flotante negativo. Veremos si conviene cerrarlas o no, ¿sí? Yo me voy porque sigo haciendo otras cositas también. Y a la vez comparto alguna charlita con los pepes que quieran ir al Discord. Sumate y no pierdas tiempo. Vamos. Chao, gente. Pásenla lindo. Abrazo. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Te deseo lo mejor de los mejores deseos, que pases un gran día y que bueno, si sos bueno, que siga bueno, y si sos malo, tenés la oportunidad de convertirte en una buena persona, porque yo sé que por dentro sos buena persona, ¿sí? Estás como el angelito hoy. Vamos, que se puede. Chao, gente, nos vemos. Donde nadie sabe